Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Gracias doy a nuestro Dios por esta maravillosa y gloriosa oportunidad de poder estar en comunión para poder considerar la gloriosa, maravillosa, hermosa palabra de nuestro Dios. Y Dios siempre, ¿verdad?, tiene cosas buenas para nosotros. Siempre hay buenas nuevas en la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar considerando el versículo de Mateo capítulo 16, verso 18, el cual se lee de la siguiente manera en la versión Reina Valera 60. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra nos fue dada también, ¿verdad?, por nuestro Dios, ya casi a final de un año. Y esta palabra, ¿verdad?, es de grande bendición, ha sido de grande bendición sobre nuestra vida o para nuestra vida. Y voy a leer esta versión, la Nueva Biblia Viva. Ese mismo versículo dice de la siguiente manera: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Qué glorioso. Si tú escuchaste el mensaje del domingo pasado, pudiste darte cuenta, ¿verdad?, que la iglesia de Dios es un medio, es a través de quien Dios se está manifestando, se está glorificando y lo va a seguir haciendo, y para llevar a cabo su obra en esta tierra. Entonces, en sí, ¿verdad?, Dios ha dado a su iglesia un gran honor, un grande privilegio, y por lo tanto a cada uno de los que somos parte de ella. Pero en esta ocasión quiero que veamos, ¿verdad?, el cuidado que Dios tiene de nosotros como su iglesia, para que se cumpla su palabra, ¿verdad? Él también hizo lo siguiente. En este versículo que acabamos de leer vamos a considerar la segunda parte, donde dice: y las puertas del Hades o Hades no prevalecerán contra ella, en la versión Reina Valera 60. En la Nueva Biblia Viva dice: y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. O en otras versiones también dice: y los poderes de la muerte o la muerte no podrá contra ella. ¡Qué glorioso! ¿Tú eres iglesia de Dios? ¿Tú eres parte de la iglesia de Dios? Entonces esta palabra es para ti. Escuchemos claramente lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el que estableció su iglesia. La iglesia de Dios fue establecida por Jesucristo, no por nadie más. Aleluya. Y cuando Él establece su iglesia, cuando Él dice que edifica su iglesia, la establece para las funciones todas que la iglesia tiene que desempeñar. Él da esta gloriosa palabra, esta gloriosa promesa, diciendo que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta es una verdad clara, contundente. Recuerda que la misma palabra de Dios dice, nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo, Él dijo: el cielo y la tierra van a pasar, mas mi palabra, ¿qué? No pasará. O el cielo y la tierra, dice también otra versión, van a desaparecer, pero la palabra de Dios no va a desaparecer, ella se va a cumplir. Ahora aún déjame decirte, crea quien lo crea, o no lo crea quien no lo crea, la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces yo me gozo y alabo al Señor, porque aquí está esta palabra gloriosa, esta promesa, y no solo es una promesa,
es una afirmación, es un decreto, es algo que se tiene que cumplir, porque escrito está. Así lo dijo, así lo proclamó, así lo estableció el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces fíjate bien qué glorioso ese cuidado, esa protección que nuestro Señor Jesucristo quiso darle a la iglesia, y se la ha dado desde siempre, desde que la estableció y hasta que Él venga por nosotros para llevarnos con Él, para celebrar las bodas del Cordero. Después de que la iglesia haya cumplido con su propósito en esta tierra y que esté lista, esté preparada, entonces el Señor Jesús, nuestro amado esposo, va a venir por nosotros. Entonces yo creo que esta palabra nos tiene que dar seguridad, nos tiene que dar confianza. Yo creo que tiene que aumentar nuestra fe, aleluya, y tiene que, ¿verdad?, animarnos, impulsarnos, sabiendo que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, no la van a vencer, no la van, ¿verdad?, a subyugar a la iglesia. No, nunca, nunca. ¿Quién lo dijo? El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Y por qué es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice eso? Porque es claro, la iglesia de Dios ha sufrido violencia, todos los embates que el diablo, las artimañas del diablo. ¿Para qué? Para que la iglesia de Dios perezca, para que la iglesia de Dios deje de ser, deje de funcionar, para que la iglesia de Dios, ¿verdad?, también se puede decir sea anulada. Y eso en muchas formas, ¿verdad? Es que el diablo ha pretendido eso. Él ha estado, ¿verdad?, atacando a la iglesia. Aleluya. Pero cuando Él ha atacado la iglesia, y siempre que la ataca, y aunque no la ataque, la iglesia está viva. La iglesia de Dios se está moviendo. Dios se está manifestando en su iglesia. Dios la está llevando adelante. Aleluya. Y es muy importante esto, ¿verdad? Hay pues muchas formas o muchas maneras que el diablo, ¿verdad?, puede ser, ¿verdad?, con falsedades, con mentiras, con herejías, distrayendo aún, ¿verdad?, o tratando de distraer a los líderes, y no solo a los líderes, a todas las ovejas, a todos los que son parte de la iglesia de Dios en diferente manera. Aún, amados, hay situaciones tristes también, que la iglesia, ¿verdad?, sufre o ha vivido o ha padecido, pero que yo sé que se están superando, y eso va a quedar atrás, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo, y eso se va a cumplir. Las puertas, ¿verdad?, del Hades no prevalecerán contra ella, o los poderes del infierno no van a prevalecer contra ella. Aún, ¿verdad?, diferencias en la iglesia misma, ¿verdad?, diferencias de interpretación de la palabra, diferencias, vamos a llamarles así, doctrinales, criterios que lamentablemente muchas veces solo son personales, humanos o grupales, lo que sea, aleluya, pero la iglesia de Dios va a salir triunfante. La iglesia de Dios va a cumplir su propósito, porque así lo dijo quien la estableció y quien pagó el precio para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino gloriosa, aleluya, amén, y para estar ya para siempre con Él. Déjame leer otra escritura. Esta va a ser precisamente en Colosenses, capítulo 2, el versículo 15, aleluya, y esta lectura la voy a realizar en la palabra, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, palabra de Dios para todos. Nos dice de la siguiente manera: Él,
venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar, derrotados ante el mundo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Hijo de Dios, que precisamente al ir a la cruz del Calvario, al morir en la cruz del Calvario, Él venció todos los poderes y fuerzas espirituales existentes. ¿A través de qué? Del sacrificio en la cruz. Y los desarmó, les quitó el poder, la autoridad y los hizo desfilar, ¿verdad? Derrotados ante el mundo. Es decir, ¿verdad? Como podemos ver en diferentes formas, ¿verdad? Ilustrativas, cuando un ejército o cuando alguien, ¿verdad? O cuando un rey sometía al enemigo, los hacía desfilar, ¿verdad? Y más antes, no solo los hacía desfilar, sino atados, encadenados, ¿verdad? Mostrando que ellos estaban sometidos a su poder y a su autoridad. Y eso es realmente también lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces esto confirma lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él derrotó al diablo y le arrebató el imperio de la muerte. Y derrotó, como otras versiones también lo dicen, a los principados, a las potestades, a los gobernadores, ¿verdad? De los aires, todas las huestes de maldad, sea lo que sea, demonios, como sea, como se manifiesten. Él los derrotó en la cruz del Calvario y ya mostró que están sujetos al poder y a la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él ya los derrotó, ya los venció. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque esto corrobora lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Los poderes del infierno no pueden derrotar a la iglesia porque Él ya los venció. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar ya en la victoria plena y total de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, todas las huestes, todas las fuerzas espirituales de maldad que sí se mueven, que sí son reales, que sí existen. Ajá. ¿Y por qué hablo así? Porque hay muchas gentes, personas, ¿verdad?, que no quieren hablar de esto, no quieren reconocer de esto, dicen que no existe. No, aquí está. Entonces, esta parte, esta victoria que logra nuestro Señor Jesucristo, entonces fue de balde, fue en vano que Él muriera en la cruz del Calvario. Claro que no, porque a través de ello derrotó a Satanás mismo y todos los imperios o todas las fuerzas de potestad, de maldad, llámesele como se le llame. Amén. Entonces esto corrobora, ya está la victoria. Ajá. Ahora somos nosotros los que tenemos que creer en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna forma, ningún ataque que el enemigo, las fuerzas de maldad lancen contra la iglesia va a prosperar. Van a fracasar, tienen que caer. Y en este caso aún, por lo tanto, al ser iglesia de Dios, nosotros no va a prosperar contra nosotros como ministerio. No va a prosperar contra nosotros como partes, como miembros de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, voy a leer una escritura más que es en Efesios. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, a partir del verso 10. ¿Verdad? Ya esto se puede decir que es el final de esa hermosa y gloriosa carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero que a través de ella también nosotros hemos sido bendecidos y estamos siendo bendecidos grande y gloriosamente. Mucha enseñanza, mucha luz, mucha palabra. Aleluya. ¿Verdad? Y ya estos son, se puede decir casi para terminar, pero el apóstol Pablo habla también de esto tan glorioso. Dice
en el verso 10, y esto es en la palabra de Dios para todos. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios les da. ¿Sí? O sea que sí es real y es verdad lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él habla en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, cuando dice que el diablo viene a matar, el diablo viene a robar, el diablo viene a destruir. Esa es la obra del diablo. Y el diablo, ¿contra quién quiere hacer eso? Pues principalmente contra la iglesia de Dios, contra los hijos de Dios. Por eso es que nosotros dice que tenemos que protegernos contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios nos ha dado. Porque, y aclara el apóstol Pablo, esto es muy glorioso, dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces nuestra lucha no es contra quién, contra seres humanos, o es decir, contra nuestros semejantes. Todas las formas de problemas que hay entre los hombres no nacen en sí en el mismo hombre. Alguien obra en su vida y alguien se manifiesta a través sí de las gentes, de las personas, y esos, ¿verdad? Pues son los gobernantes, las autoridades, ¿verdad? De este mundo oscuro contra las fuerzas espirituales malignas del cielo. Hay personas que dicen, he escuchado esta expresión, que no hay que satanizar. Pero cuando vemos la forma de vida que se está llevando en este mundo, existiendo tantos males, tantas cosas, hermanos, realmente tan horribles, tan dolorosas. Entonces, ¿a quién se le va a atribuir eso? ¿Quién lo hace? Amén. ¿Y cómo está la gente luchando unos contra otros, culpándose unos contra otros, o disculpándose, ¿verdad?, unos a otros, o tratando de justificarse, etcétera? Y aquí está, y así está la problemática, y pasan las cosas terribles. Yo creo que me entiendes, pero pues voy a mencionar algo, siento que debo mencionar algo para que veamos la realidad y consideremos cuánta gente está muriendo, y no gente que muera aún por esto de la pandemia o de cualquier otra enfermedad terrible y tremenda, solo que el cáncer y etcétera, diabetes, muchas más, sino cómo está muriendo porque se matan unos a otros, y la forma tan terrible que lo hacen. Aleluya. Entonces, hermanos, la lucha no es contra los seres humanos, contra las gentes, contra las personas, es contra esas fuerzas de maldad que lamentablemente usan también a los seres humanos, a las gentes, a las personas, para hacer todo tipo y toda clase de males horribles, terribles. Y creo que eso es muy doloroso, aún puedo decir muy, muy vergonzoso, porque si se considera, ¿verdad?, que el ser humano es lo máximo en la creación y que así es, y que por eso tiene el pensamiento, el razonamiento, etcétera, que lo hace diferente a los animales, a todo lo demás, pues yo creo que lamentablemente está muy dañado, deteriorado o muy perdido, etcétera.
Pero es esto, es la influencia demoníaca, diabólica, o de cualquiera de estos poderes espirituales. Y aquí también déjame aclararte y déjame decirte que no solo es el ambiente normal o natural, y que el hombre no solo es carne, no solo es materia, sino que también es espíritu, y hay y existe lo espiritual. Y déjame decirte que aún en lo espiritual hay mucha gente que cree en muchas cosas que no son la palabra de Dios. Y también hacen muchas cosas, que no están dentro de los propósitos de Dios. Y la gente habla y sí distingue y dice, esto es espiritual, o dicen yo soy espiritual, etcétera. Oh, aleluya. Pero amados hermanos, para ser espiritual de acuerdo a la palabra de Dios es haber nacido del Espíritu. Amén. Es haber nacido del Espíritu conforme la voluntad de Dios para poder volvernos a Cristo y entrar al reino de Dios. Pero eso lo que te estoy mencionando es que deja claro que sí hay lo espiritual y lo material. Y lo espiritual se manifiesta o se hace notorio a través de lo físico, de lo normal, de lo natural. Aleluya. Y entonces, amados hermanos, ¿por qué Dios da una armadura? ¿Quién va a usar una armadura? Pues una armadura la va a usar alguien que es parte de un ejército. Alguien que sabe que está en lucha, que está en batalla, que está peleando y por lo tanto necesita que una armadura. Y tú y yo al ser hijos de Dios, al ser parte de la iglesia de Dios, estamos en el ejército de Dios, estamos de ese lado. Aleluya. Sí, y el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo saben que estamos aquí en este mundo, en esta tierra, y estamos peleando, estamos luchando esa batalla. Aleluya. Y esto es maravilloso. Fíjate bien, voy a leer. En el verso 13 dice, por esa razón vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Aleluya. Amén. Sí, esto es real y esto es verdadero. El ataque que venga de quién, hermanos, de Satanás, del diablo. Y necesitamos estar bien, debemos tener bien puesta la armadura que Dios nos ha dado para pelear, para luchar, y no importa cuánto sea, y no solo poder resistir, sino salir triunfantes, salir victoriosos. Y yo creo que todos, absolutamente todos hemos peleado y estamos peleando esta batalla porque nosotros queremos el bien. ¿O no queremos el bien? Aleluya. Queremos el bien, queremos vivir en paz, queremos vivir en prosperidad, en bonanza, en tranquilidad, en seguridad, en justicia, queremos verdad. Amén. Y queremos alegría y queremos gozo y queremos amor. ¿O no? ¿O no es eso lo que se entiende que el hombre quiere? Y entonces, ¿qué pasa? Y la gente misma también culpándose unos a otros, que los que están en el poder, que los que están debajo del poder, el poder dice que los que son gobernados están mal, y los que son gobernados dicen que los que están gobernando están mal, y esto se hace de un grupo a otro. Tú puedes ver en toda esfera, vamos a decir así, social, sucede eso, unos contra otros. Aleluya. Pero nosotros entonces vamos a ponernos bien toda la armadura porque la necesitamos. Dice entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad. O sea que nosotros necesitamos ponernos el cinturón de la verdad.
No podemos vivir, hermanos, bien, no podemos agradar a Dios, no podemos nosotros cosechar y recibir bien si no nos ponemos el cinturón de la verdad. Es decir, hermanos, tenemos que desechar, tenemos que abandonar, tenemos que, hermanos, congelar, no sé, toda mentira. No debe de tener parte en nuestra vida. Por eso nos ponemos el cinturón de la verdad. Y tú sabes que el cinturón es algo, sí es parte de la armadura muy importante para todo lo que se requiera hacer físicamente en el movimiento. Y así nosotros debemos de tener el cinturón ¿de qué? De la verdad. Que la mentira no nos asalte, que la mentira no nos use. Luego dice, protéjanse con la coraza de justicia, ¿verdad? O como hoy le llamamos, ¿verdad? Que están protegidas las personas aún que dan servicio de protección, la policía, etcétera, con unos chalecos blindados. Para nosotros esa es la coraza ¿de qué? De justicia. Y nos ponemos esa coraza, ese chaleco, porque nosotros queremos la justicia, pero nosotros no porque los demás nos hagan justicia, sino porque nosotros hacemos y vivimos la justicia. Por eso es que necesitamos ponernos la coraza de justicia. Sin duda alguna, hermano, yo creo que no es cómodo cargar esto, ¿o sí? Yo creo que no. Y puede dar no sé, incomodidad, etcétera. Pero tenemos que ponerla. Estamos en la batalla, estamos en la pelea. Y si no nos ponemos toda la armadura, pues estamos, hermanos, expuestos totalmente a ser arrollados en la lucha. ¿Y quién nos va a arrollar? Pues el mal, el pecado, la mentira. Entonces pongámonos la coraza ¿qué? De la justicia. Porque nosotros somos los que vamos a vivir y hacer justicia. No porque estemos esperando y demandando justicia a otros. Aleluya. Nosotros seamos responsables. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. O el calzado del evangelio, como dice otra versión. Ese debe ser nuestro calzado, sobre el cual vamos a caminar, a movernos, y no solo a caminar, aún a correr, y vamos a poder pisar seguros y firmes. Nuestro calzado es el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de la paz. Aleluya. Y esto es real y esto es verdadero cuando nos movemos de esa manera y la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo nos mueve y vamos, ministramos y compartimos a la gente, y como la gente, aquella que se dispone, escucha, considera, recibe esa buena noticia y es bendecida y su vida cambia. Aleluya. Y deja que Dios obre en su vida y le trae paz. Y entonces no solo le trae paz, le trae esperanza, le trae perdón de pecados, le trae entendimiento, wow, todo. Y eso es el calzado que debemos ponernos. Ese es nuestro calzado. Y dice, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Sí, el diablo manda flechas encendidas y no es para jugar. Es para matar. Y nosotros debemos de tener el escudo de la fe. Cuando Él manda una flecha encendida, ¿cómo la vamos a detener? Con el escudo de la fe, y ahí la podemos apagar. Sí, cuando alguien lanza contra nosotros, o el diablo a través de una persona X, ¿verdad? Cualquiera puede ser. Manda, hermanos, malas noticias, calumnias, etcétera, ¿verdad? Maldiciones, lo que sea. Pero nosotros tenemos fe y tenemos el escudo y lo ponemos, y ahí se tiene que apagar esa flecha, ese dardo, como dice otra versión, encendida del diablo. Ahí, ¡pum!,
ahí tienen que dar. Porque nosotros estamos creyendo y confiando en Dios. Nosotros vivimos por fe. Porque acuérdate que la fe es lo que le agrada a Dios. Para poder vivir con Dios necesitamos fe. Porque, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y fe en quién? En Dios y en su palabra. No en tradiciones, no en costumbres, no en pensamientos humanos o filosofías o quien lo haya dicho. No, en Dios. Y ahí se apaga. Sea lo que sea, puede ser tan terrible, pero si tú y yo tenemos el escudo de la fe porque sabemos lo que dice Dios, lo que dice su palabra y lo levantamos y ahí lo ponemos. Ah, sí, el diablo nos manda eso, pero nosotros le respondemos con el escudo de la fe, nos lo ponemos y ahí se tiene que apagar esa flecha. Dice, utilicen la salvación como casco protector. O sea que en nuestro casco es la salvación de nuestra alma. Y déjame decirte que es muy importante. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. La salvación de nuestra alma es lo más grande que tenemos. Cuando aquellos apóstoles, aquellos discípulos del Señor Jesús que fueron y predicaron el evangelio y reprendieron a los mismos demonios y los ataron y los callaron, etcétera, y venían felicísimos, venían contentísimos y le dijeron al Señor, Señor, contentos estamos porque los demonios se nos sujetan, el poder, la autoridad que nos diste es real y verdadera y dominamos los demonios. Y claro que sí, y estaban felices y qué glorioso. Pero el Señor Jesús les dijo, hey, más bien gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es decir, que somos salvos, que somos hijos de Dios. Eso es lo más grande y eso es lo más glorioso. Y por eso necesitamos el casco, protegernos. Porque a través, fíjate bien, principalmente a través de muchos malos pensamientos, ¿verdad? Es que el diablo ataca para desalentar, para desanimar, para alterar a los hijos de Dios. Ajá. Y cuando no está bien puesto el casco de la salvación, pues entonces eso puede hacer efecto. Y va a causar un mal, y no solo un mal, sino puede causar la muerte, y no la muerte primera, la muerte segunda, la separación eterna con Dios, irse al lago de fuego con Satanás. Aleluya, que está preparado para él, para que él va a ser el primero en ser castigado. El diablo no va a estar castigando, el diablo va a ser castigado en el lago de fuego, está preparado para él. Por eso hay que ponerse el casco de la salvación. Soy salvo, sí, soy salvo, sí, soy salvo y saber que soy salvo. ¿Por qué? Porque tú sabes y yo sabemos que le confesamos realmente todos nuestros pecados a Dios. No le ocultamos nada, nos confesamos ante Él directamente y Él nos perdonó y somos salvos. Ajá. Y somos salvos y somos hijos de Dios y esa salvación hay que cuidarla, hay que trabajarla, hay que cultivarla. No ya nada más somos salvos y ya a ver qué pasa, no. En la Biblia también encontramos todo lo que tenemos que hacer para que esa salvación la estemos viviendo, la estemos disfrutando, que es lo más glorioso. Y luego dice, ¿verdad? Que también hay que tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Esta creo yo que es el arma de ataque, un arma poderosa, la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú y yo entonces debemos siempre de tener nuestra espada. Físicamente, los tomos de la Biblia, en el teléfono, en la computadora, etcétera, pero nuestra espada y saber lo que dice y saberla manejar. Porque te voy a decir, el diablo mismo con la palabra atacó al Señor Jesucristo, pero él sacó y le mostró que él sí sabía manejar bien esa espada y lo cayó y lo derrotó en la tentación que registra el Evangelio, los Evangelios, en esa tentación, ¿verdad? Que el diablo le dijo, a ver si es cierto que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué le respondió? Le dijo, hey, no solo de pan vive el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. O que le dijo,
tírate de aquí, al fin que la palabra de Dios dice que va a mandar a sus ángeles que te guarden. Y dijo el Señor Jesús, sí dice, pero no debo de tentar a Dios. Aleluya. Claro, eso es tentar a Dios cuando uno se mete en situaciones problemáticas, difíciles, que no debemos meternos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Cuando no hay nada realmente por qué hacerlo. Aleluya. O aún prometiendo el diablo poder y le dijo al Señor Jesús, si tú me adoras, todos los reinos son tuyos. Y el Señor Jesús dijo, solo a tu Dios y tu Señor vas a adorar. Así está escrito. Y claro que sí. Y el Señor Jesús va a recibir todos los reinos de la tierra. Y yo creo que ya está más próximo el tiempo en que eso se va a cumplir. Aleluya. Y así, hermanos, entonces tenemos que manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tenemos que sacar la espada. Y aún esa espada también sale de nuestra boca, como en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aun cuando habla, ¿verdad? Allá en Apocalipsis, que dice que la espada que sale de su boca, claro, es la palabra de Dios, es la palabra de Él, es la palabra de Dios que nosotros tenemos, y sale esa espada, y sale, y es poderosa, seguro, y desbarata, y ataca el mal. Aleluya. Entonces es importante. Y por último dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu, manténganse alertas y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Entonces, hermanos, esto tenemos que hacer. Hay que considerar. Amén. Entonces esto no es exagerado, no es un cuento, no es satanizado, es la verdad. Es la lucha entre el bien y el mal, es la lucha de Satanás contra Dios, pero Dios es el vencedor. Su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tenemos toda esta palabra, tenemos todo este respaldo. Así es de que nada nos debe de sorprender. Tenemos que ejercitarnos en esto. Tenemos que tener esto presente y tenemos que pelear y luchar con toda la armadura de Dios puesta y sabiéndola usar. Por eso necesitamos buscar de Dios y saber que vamos a llegar al triunfo, a la victoria, por el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y que nada nos va a detener, y que el hecho de que Dios nos haya hecho parte de su iglesia es glorioso. Amén. Y tenemos que seguir en eso. Y todavía, hermanos, quiero decirte que sigue vigente la palabra que el apóstol Pablo escribe cuando escribe a los romanos o a la iglesia en Roma, y que les dice que toda la creación está esperando que la manifestación de los hijos de Dios. Y tú y yo tenemos que manifestarnos como tales, y entonces es que el reino de Dios se mueve con poder y las cosas gloriosas de Dios se realizan, se hacen. Y Dios demuestra que su amor, su misericordia a toda la creación, no solo al ser humano, a todo. Aleluya. Entonces, amado hermano, creamos esto. Creo que esta palabra es gloriosa, maravillosa, perfecta, que nos da fuerza, entendimiento, poder, y para ir adelante, y nos quita todo temor, nos debe quitar todo temor, toda duda. ¿Y de qué lado estamos? Del lado de Dios, del lado de la verdad, del lado de la victoria. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Aleluya. Amén. Así es de que, amado hermano, pues Dios te bendiga gloriosamente y confirme esta palabra en nuestra vida, y nosotros la vivamos para honra y gloria de Él, y para que nuestro gozo sea cumplido. Recibe esta gloriosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima.